Bienvenidos a este ciclo de seminarios con expertos nacionales e internacionales en materia tributaria. Como siempre agradecemos al Centro de Administraciones Tributarias, al CEAT y a la Universidad de 3 de Febrero por dejarnos este espacio que desde hace un año y medio venimos coordinando junto con Carlos Rubiten. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo va? Bien, muy Eh, bien. bueno, me alegro mucho. Estamos hoy con Jorge Matinata y Carlos Proto, que nos van a presentar un tratado de reciente eh, salida por parte de una editorial. En este caso, Jorge hará la parte general y Carlos se dedicará a la parte que él ha tenido la posibilidad de ser autor, que tiene que ver con la obra internacional. Es un gusto que Jorge, como profesor, como integrante también de SEAT y de UNTREF, nos haga llegar esto, y es un orgullo para las dos instituciones. Jorge, primero felicitarte y desearte lo mejor con este tratado, a vos y a todos los autores, que sé que son unos cuantos y muchos conocidos. Y bueno, arrancamos, Gaby, ya con el seminario. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la presentación del Tratado de Derecho Tributario, Procedimiento y Administración Tributaria. Hoy está con nosotros Carlos Proto, contador de la UBA, tiene una maestría en Administración Tributaria en la Universidad Libre de Bruselas, es director de Relaciones Tributarias Internacionales de la Dirección Nacional de Impuestos del Ministerio de Economía, fue negociador por la República Argentina en convenios para evitar la doble imposición. Además fue miembro del Comité de Expertos de Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales de las Naciones Unidas, el cual pertenece hasta el año 2025, miembro del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria y Cooperación Tributaria Internacional del G24, representante de la República Argentina ante el Grupo de Especialistas Tributarios del Mercosur, disertante en varios eventos locales e internacionales sobre tributación internacional. Y también está con nosotros el doctor Jorge Matinata, que después voy a decir unas palabras sobre Jorge, que lo conozco bastante, pero bueno, primero vamos a presentarlo. El doctor Jorge Saverio Matinata, profesor desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor también de la Universidad de La Plata, es abogado por la Universidad de La Plata, escribano también por la Universidad de La Plata, especialista en Derecho Notarial por la Universidad Notarial Argentina, especialista en Derecho Tributario y Financiero por la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Belgrano y especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Dentro de la actividad profesional es consultor en distintas ramas tributarias, financiera, administrativa y notarial, asesor tributario de la JIP de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor legal del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, es autor de numerosos artículos tributarios publicados por la editorial La Ley, Thomas Reuter, entre otras tantas, ¿no? Coautor de diferentes libros, como por ejemplo el Código Fiscal Comentado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También es el director de esta obra, que es el Derecho de Tratado Tributario y Procedimiento y Administración Tributaria. Es docente de grado en la Universidad de La Plata, en la Universidad de la UNTREF, y además en la modalidad virtual desde hace 12 años en la UNTREF virtual, en la Tecnicatura en Administración Tributaria, también en el posgrado en la Administración Tributaria Subnacional y en la especialización en Tributación Local de la UNTREF. Es expositor en numerosas jornadas de actualización y capacitación tributaria, bueno, y muchísimas cosas más que Jorge, que bueno, si los conocemos, Jorge es un amigo, ya hace 12, 13 años que da clases para nosotros en la universidad. Para nosotros es un gusto y, como decía también Carlos, un orgullo que Jorge pueda presentar esta obra, ¿no?, tan importante como es el Tratado de Derecho Tributario, Procedimiento y Administración Tributaria. Realmente, Jorge, nos parece una obra fundamental para consulta y para tener permanentemente para todos nuestros alumnos, que vos los conocés bien, que desde hace tantos años estás con nosotros, Jorge. Así que te felicitamos realmente, también a Carlos Proto, que es uno de los coautores entre tantos que tenés. Ahí vi que tenés a Barone, Giannicelli, Gianpaoli, bueno, gente de la Comisión Arbitral, tenés de todos lados gente que estuvo trabajando mucho con vos en esta obra. Y lo que mucho me interesó, que habla no solamente digamos, del área tributaria específica subnacional, sino también habla tributos ambientales, del derecho tributario internacional, de la economía circular, este concepto nuevo que acá en Argentina se está hablando bastante sobre el tema de economía circular.
secular, también de inteligencia artificial, que es el futuro, es lo que estamos viviendo hoy. Así que creo que es muy, muy interesante, además de las responsabilidades también por los daños en las administraciones tributarias contra el contribuyente. Creo que es algo fundamental para que puedan tener todos nuestros alumnos, que ojalá así sea. Así que, Jorge, te agradecemos y ahora sí te doy el pase para que puedas empezar a comentarnos un poco todo. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es muy grato poder acompañar en este lugar tan querido como es la UNTREF y el SEATS, sobre todo con dos personas que quiero mucho por años de trabajo conjunto, como son Carlitos Rubinstein y Gabriel Cabrera. Realmente es muy dichoso compartir este momento y lo agradezco muchísimo por esa generosidad y por permitir de alguna forma poder comentar el contenido de una obra que realmente ha sido trabajada desde la esencia de lo que significa esta carrera tan importante que está siendo desarrollada en la UNTREF. Y contar con profesionales como Carlos, que generosamente aportó su conocimiento de la tributación internacional, realmente no solamente es un prestigio para la obra, sino que contar con su pluma nos permite extender el conocimiento hacia lo que viene, que me parece que es el desafío, que es lo que necesitamos como capacitación constante, y básicamente su contenido y su aporte nos permite enfocarnos en una dinámica diferente y en una profesionalización necesaria para todos, no solamente los agentes de la administración tributaria, sino los profesionales en general. Carlos, me gustaría que inicies tu presentación, tu parte, porque realmente la tributación internacional, como la has encarado, desde los lugares en donde la llevas, es prestigioso. Y además, con el profesionalismo que ya conocemos, con el que escribiste en la obra, y con tu pluma, bueno, significa un aporte medular. Así que te cedo para que inicies esto y yo después hago el comentario final de la obra. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, Gabriel y Carlos. Un placer para mí estar de nuevo acá en este programa, en esta casa, compartiendo junto con la gente de la Universidad 3 de Febrero y con el SEATS. Como recién decíamos, la experiencia que hemos adquirido en estos años en el aspecto internacional. La verdad que fue, y aprovecho el momento para agradecerle a Jorge, porque ha sido un placer haber escrito junto con Adolfo Yariselli el capítulo de tributación internacional, porque creíamos que el tema está subexplotado, al menos aquí en la región, donde la tributación internacional es un nicho que parecería estar inaccesible para el profesional común y corriente, y no es así. La verdad que en un contexto de plena globalización y donde cada vez es más frecuente la transnacionalidad de las operaciones habituales, toma una dimensión más importante. Y creíamos que a través de la obra, de este tratado, se pueda difundir esta información para que al menos los elementos esenciales de la tributación internacional puedan ser asimilados por una mayor cantidad de profesionales que seguramente, si no se han topado ya, lo harán en un futuro cercano con aspectos transfronterizos que requieran un abordaje también desde el plano impositivo. Así que por eso agradezco esa oportunidad de escribir. Recién hablaba de mi pluma. Bueno, normalmente mi pluma va para dictámenes técnicos de carácter doméstico, gubernamental o negociación de tratados, y le he dedicado muy pocas oportunidades a lo que es aspectos académicos, y la verdad que agradezco el espacio que me han brindado para ello, porque es un aspecto de la profesión que tal vez uno debería volcarse un poquito más y compartir la experiencia. Y por eso le agradezco también a este programa, donde en el marco de este plan académico, poder estar aquí hablando de esto también permite un poco difundir esta información.
Así que un múltiple agradecimiento para los tres. En cuanto a lo que es la obra en sí, recién adelantaba Jorge los principales aspectos del capítulo que desarrollamos junto con Adolfo. Ahora voy a tratar de compartir la pantalla, si es que no se me cerró el programa. Sí, lo voy a tener que volver a abrir porque se cerró, lamentablemente. Acá está. Si me dan un segundito, comparto la pantalla y ya arranco a explicarles un poco los principales conceptos que están contenidos en lo que es ese capítulo, donde abordamos primero el derecho tributario internacional, aspectos elementales, aspectos básicos de cuándo se da una operación de carácter internacional. El carácter de los convenios para evitar la doble imposición tiene un aspecto central. No me voy a detener hoy en los convenios para evitar la doble imposición porque fue materia de objeto de la clase en la que participé hace algunas semanas junto con el contador Luis María Capelano, así que para no reiterar y no aburrir a la audiencia, sinceramente voy a mencionar que en la obra le damos un aspecto trascendental, donde analizamos los convenios para evitar la doble imposición desde el ámbito del derecho internacional público, donde también analizamos la manera de interpretarlos, como la Convención de Viena para la interpretación del derecho a los tratados marca de alguna manera las pautas interpretativas, cómo interaccionan con la legislación doméstica, y justamente, y novedoso, en el momento en que lo redactamos todavía no había salido el fallo de corte que hablaba sobre el abuso de tratados, pero ahí ya lo mencionábamos, y justamente citábamos el caso que fuera objeto el 2 de septiembre del fallo sobre Molinos Río de la Plata, justamente que siente un precedente en toda la región, no solo en Argentina, sobre lo que es el abuso de tratado y la interpretación dinámica versus la estática. Bueno, esos aspectos están abordados en la obra, tal vez anticipándonos algunas semanas a lo que luego terminó siendo esa jurisprudencia que seguramente va a marcar un hito en lo que es la interpretación de tratados, al menos en la región. Ese tema está también abordado ahí. Y sí, ya ahora avanzando en la presentación que traje, les quería explicar un poco, en esencia, lo que son los estándares internacionales, que también están mencionados en ese capítulo, y cómo el rol de la Argentina en el diseño de esos parámetros, de esos estándares, ha ido incrementándose en los últimos años para sentarse en un pie de igualdad junto con otros países, sobre todo de la OCDE, pero G7 y G20 sobre todo, para definir justamente medidas que se han empezado a implementar hace poquito, otras que se están diseñando y se implementarán en los próximos años, y que seguramente afectará la imposición en el plano internacional para las próximas décadas. Así que describiré solemnemente, muy por arriba, cuáles son los principales foros donde se desarrollan los estándares de tributación internacional, cuál ha sido el papel que ha jugado la Argentina en los últimos años en tales foros, y después sí, adentraremos la disertación en lo que son los principales estándares en materia de tributación internacional, en particular los recientes desarrollos en materia de intercambio de información, con el denominado fin del secreto bancario y de las guaridas fiscales, luego abordar el proyecto BEPS, para finalizar con lo que el 8 de octubre se termina resolviendo con la solución global para hacer frente a los desafíos a la digitalización de la economía. Es decir, para el momento en que salga esto al aire, habrán pasado algunos días. Al momento de grabar esto todavía no sucedió, porque eso va a ocurrir recién mañana. Pero básicamente se van a sentar las bases de lo que es la imposición a las principales corporaciones multinacionales cuando carecen de presencia física, como es el caso de los principales prestadores de servicios digitales. Así que en eso consiste la temática que tenemos presentadas para hoy, que obviamente están desarrolladas en el capítulo del tratado que mencionaba recién Jorge, y que con mucho placer he tenido la oportunidad de escribir. Bueno, adentrándonos en los principales foros, les menciono que si bien hay muchos organismos internacionales que regulan aspectos económicos, y además está mencionar la notoriedad que tienen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, y otros organismos tal vez, sobre todo regionales,
a la hora de desarrollar estándares internacionales tenemos que hablar de dos polos. Por un lado está el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no es ni más ni menos que el club de los 35 países más ricos, más desarrollados del planeta. De ese comité, Argentina no es miembro, sino que tan solo es un asociado. Es el único país asociado al Comité de Asuntos Fiscales desde el año 2013, y desde entonces Argentina participa en un pie de igualdad en el diseño de todos los estándares que emanan desde ese comité. Ese comité tiene varios órganos, según la materia que desarrollen. Están materias de convenio para evitar la doble imposición, es el grupo de trabajo número 1, precios de transferencia, intercambio de información, prácticas fiscales nocivas, una serie de temas que son analizados por cada uno de los grupos de trabajo o foros que dependen de este Comité de Asuntos Fiscales. Ese es por un lado, diría que es el principal standard setting del planeta, donde las nuevas medidas y la vanguardia en materia de tributación doméstica, pero sobre todo internacional, es diseñada. En el otro lado tenemos, como si fuese un contrincante, el Comité de Expertos en Cooperación Internacional en materia de fiscal de las Naciones Unidas. Un órgano ya no solo contempla los principales países o más desarrollados, no son solo 35, sino que está abierto a la comunidad internacional. De hecho, son más de 200 los países miembros de las Naciones Unidas. Por lo tanto, este comité de expertos está al servicio de todos los países de las Naciones Unidas. Son 25 los miembros que cada 4 años forman parte de este comité. Por suerte, desde la República Argentina hemos tenido la oportunidad de tener a un miembro desde el año 2017 y hasta el año 2025 Argentina contará con un miembro que es quien les habla, así que les puedo contar de primera mano cómo es un poco el desarrollo de estas medidas, de estos estándares y la dinámica de negociación de estos elementos. Cabe notar que el interés de un órgano y de otro depende en función de la membresía. No sería sorprendente pensar que los estándares de la OCDE, del Comité de Asuntos Fiscales, tienen una tendencia a favorecer los intereses de los países exportadores de capital, mientras que las Naciones Unidas es un poco más contemplativa de la diversidad y la inclusión, y por lo tanto desarrolla estándares que están al servicio de los países en vías de desarrollo, de alguna manera para contrarrestar ese poderío económico representado por los estándares de la OCDE. Por lo tanto, los estándares son los mismos, pero con matices, donde uno favorece hacia un lado la balanza, el otro trata de contrarrestarlo, poniéndole un poco más de énfasis a los intereses de los países en vía de desarrollo. Además de estos dos principales órganos, con sus respectivos estándares, hay otros de menor trascendencia, pero que también participan activamente en el no diseño de las políticas, pero sí en la influencia que hacen respecto de los dos primeros. Es decir, tenemos grupos de acción que se coordinan y que manifiestan posiciones en conjunto a la hora de influenciar los resultados de los estándares que emanan tanto de la OCDE como de las Naciones Unidas. Los principales foros, estos en los cuales al menos participa Argentina, tienen que ver con el G24, que se coordina, tiene un grupo de trabajo sobre política tributaria y cooperación tributaria internacional, de los cuales también Argentina tiene un miembro, y allí se coordinan posiciones para mostrar sus preferencias a la hora de diseñar los estándares en los otros órganos. Y de manera similar, y ya de una manera más reducida, más regional, estamos hablando del Comité de Expertos Tributarios del Mercosur. Ahí se coordinan los países, manifiestan posiciones comunes en foros internacionales, pero también tratan de diseñar alguna que otra medida doméstica, algún que otro modelo para intercambiar información a nivel de países de Mercosur. También tratan de diseñar lo que es un modelo para convenios tributarios, de convenios para evitar la doble imposición, para suscribir entre ellos o con países terceros. Así que esa es un poco la participación de la República Argentina en los distintos foros. Por suerte, como dije antes, tengo el privilegio de representar a Argentina en cada uno de estos
foros, principalmente en el de la OCDE, porque es ahí donde surgen los estándares que luego son alterados o matizados por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, donde también participamos. Así que podemos decir que los intereses de la República Argentina están representados. Se trata de que el estándar, en un principio era que el estándar internacional no lo golpee a la Argentina, no le afecte, no sea perniciosa, pero por suerte con la experiencia adquirida hemos logrado ya no solo eso, sino que también tenga en cuenta nuestros intereses, entonces que nos favorezca, ya no es que no nos dañe, sino que a su vez nos haga bien, que es justamente algo mucho más interesante. Así que, sobre todo, como cuando veamos un poquito más adelante sobre el desarrollo de medidas BEPS, ahí vamos a mostrar un poco cómo los resultados privilegiaron a la República Argentina en particular, pero en general a todos los países en vía de desarrollo a través de la participación de Argentina. Bueno, algo de esto ya les comenté sobre la participación argentina. Desde hace 15 años era meramente un miembro observador de la OCDE. Luego, en el año 2013, se asoció al Comité de Asuntos Fiscales. No es miembro, pero es asociado y le cabe la misma regla, tiene los mismos derechos y privilegios que un miembro de la OCDE. Por lo tanto, participa en cada uno de sus órganos, tiene voz, tiene voto. De hecho, quien les habla pudo ser vicepresidente de uno de los órganos de trabajo, que es el grupo de trabajo número 1 sobre convenios para evitar la doble imposición. También formé parte del Buró, que es una suerte de mesa chica, donde tan solo 10 países del Comité de Asuntos Fiscales dirigen o aceleran o priorizan el trabajo y de alguna manera toman las decisiones en representación del plenario. Luego, ya con el avance de lo que les comentaba antes, Proyecto BEPS, Argentina también tiene un lugar en lo que es el Steering Group del marco inclusivo, que es ya un contexto más ampliado para aplicar los estándares internacionales para evitar la erosión de base imponible y relocalización de renta, eso significa BEPS. Ya es un contexto de 140 países, bueno, Argentina tiene una silla en la mesa chica, soy miembro del Steering Group desde hace 5 años que se creó este grupo, y ahí somos tan solo 18 países de 140. Por suerte, entonces, estamos en condiciones de hacer que los estándares de alguna manera reflejen los intereses de los países en vía de desarrollo, pero particularmente de Argentina. Como les comenté recién, Argentina también participa de las Naciones Unidas, durante más de 15 años también fue miembro observador del Comité de Expertos, y por suerte desde hace 5 años ya contamos con uno de los 25 miembros, con lo cual el estándar sí ve reflejado los intereses nacionales a la hora de ser diseñados. Recordamos que el Comité de Expertos de las Naciones Unidas no es un órgano gubernamental, sino que es un órgano que asesora al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que ese sí es el órgano gubernamental. Por lo tanto, este grupo asesor en materia tributaria es meramente por expertos que son nombrados y no representan a su país, sino que representan a las Naciones Unidas en sí. Pero bueno, esa es un poco la situación de la Argentina. Y ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los estándares que surgen de estos foros. Tenemos que, desde los años 20 del siglo pasado, la comunidad internacional se empezó a desarrollar, a preocupar por desarrollar estándares en materia de tributación internacional. Recordemos que luego de lo que eran los distintos imperios, empezaron a surgir mercados distantes que trataban de ser de alguna manera apoderados. Eso generó cierta competencia entre los países más desarrollados, recordemos Reino Unido, Francia, la emergente Estados Unidos, y por qué no todavía Portugal y España, y sin hablar de colonias que tenían los Países Bajos, también algún que otro, Bélgica, por ejemplo, en el África. Todos ellos buscaban sus mercados. Esto derivó en alguna medida, junto con otras presiones, a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Era un poco el control de los mercados y la expansión que necesitaban tener estos países desarrollados para colocar los productos que en plena industrialización habían desarrollado. Para evitar conflictos bélicos y la contraposición de intereses que afectaban el flujo comercial de estas potencias hacia las colonias, bueno, luego hacia países que se independizaron,
necesitaron estándares internacionales, estándares que buscaban aceitar un poco la dinámica del comercio internacional, del flujo de capitales también. Por eso apareció la Liga de Naciones, justo al terminar la Primera Guerra Mundial, que, entre otros temas, empezó a desarrollar un modelo de convenio para evitar la doble imposición. Un grupo de expertos desarrollaban estándares para evitar la doble imposición. Este es el primer trabajo mancomunado y de carácter global. En aquel momento eran muy pocos los expertos, eran de tan solo 5 países, pero bueno, ya pensaban en estándares internacionales justamente para no entorpecerse entre sí esos 5 países. Y obviamente los estándares eran receptados por todos los demás. Luego se constituyó, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, la Cooperación Económica Europea, que derivó en lo que es el foro que acabo de mencionar, la OCDE. Al principio era la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, luego se le suman Japón y Estados Unidos y deja de ser la CC, Cooperación Económica para el Desarrollo Europeo, para ser la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es básicamente el mismo órgano de antes, pero con, sobre todo, Estados Unidos, Japón, luego se suma Canadá y Australia. Y ahí es donde surge el primer modelo para evitar la doble imposición, en el año 63 de la OCDE. Antes estaba el modelo del año 59, que era de la Cooperación Económica Europea. En el año 80, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas constituye su primer convenio para evitar la doble imposición, el primer modelo, que tiene, como dije antes, esos matices que favorecen a los países en vía de desarrollo, aquellos que van a receptar los capitales e inversiones y flujos comerciales provenientes de los países desarrollados. Luego fueron necesarias introducir reglas para interpretar cuál es la determinación de las obligaciones impositivas en contexto de multinacionales. Empiezan a florecer las empresas asociadas, grupos económicos que tienen subsidiarias, casa matrices, sucursales, bueno, y hay que atribuir renta de una manera que no erosione bases imponibles. La famosa subfacturación, sobrefacturación entre entidades de un mismo grupo. Bueno, fue necesario el desarrollo de nuevos estándares, aparecieron los precios de transferencia a mediados de los años 90, y esto revolucionó un poco la manera de realizar transacciones a nivel internacional. Apareció el principio de arm's length, principio de operador independiente, que le decimos aquí en Argentina, que tiene que ver con determinar la ganancia que hubiese obtenido un sujeto independiente, con total independencia de la persona con la cual transa o opera, y sin estar condicionado de alguna manera por esas relaciones particulares que pudiera tener. Bueno, estándares de precios de transferencia que siguen vigentes hasta el día de hoy y que, como vamos a ver un poquito más adelante, parecerían haber ya quedado un poco obsoletos, ya que el eje rector en el cual se basa los precios de transferencia tiene que ver con la presencia física, algo que todavía no había nombrado, pero está la figura del concepto de establecimiento permanente, que había sido desarrollado mucho antes, a mediados del siglo XIX, en Alemania, y desde entonces es el elemento a tener en cuenta a la hora de ver si hay imposición o no en un país. ¿Hay presencia física? ¿Hay presencia tributaria? ¿Qué es eso? Un establecimiento permanente. Hoy por hoy, con la globalización y la digitalización y el avance en las telecomunicaciones, ya no es necesario tener una presencia física. Hoy puedo consumir, por ejemplo, contenido audiovisual vía streaming y el oferente puede estar en el reino de los Países Bajos y yo con tan solo un clic lo miro desde Buenos Aires sin que tenga, como era necesario hace 15, 20, 30 años, un videoclub en la esquina de mi casa donde iba y alquilaba un VHS, luego un CD, un DVD. Bueno, ahora lo hago sin necesidad de esa oficina, sucursal, puesto de ventas. Eso cambia el aspecto y el impacto tributario. Bueno, todo eso es lo que se está contemplando en cada uno de los foros que mencionaba hace un rato para ver cómo establecer reglas que tengan en cuenta eso. Y esas reglas tienen que ser justas y todo el mundo tiene que estar conforme, asignar facultades de imposición de una manera adecuada entre los distintos países involucrados. Antes de llegar a eso, me gustaría detenerme y hablando ya de los principales desarrollos en materia de tributación internacional que involucran al planeta entero, me quiero detener en lo que fue la necesidad de poner un límite al uso abusivo de determinadas figuras, sobre todo en los paraísos fiscales,
jurisdicciones de baja nivel de tributación, que todavía siguen hoy vigentes, pero ya el primer freno al uso de ese tipo de estructuras ocurrió luego de la crisis financiera global del año 2008. Recuerdan esa crisis que se desató de manera inesperada, y para esa crisis contribuyeron mucho la utilización de sociedades offshore, de sociedades de cartón, como se le dice, de papel, que no tienen sustancia económica, son simplemente entidades normalmente con acciones al portador, son no nominativas, no se sabe quién está detrás, bueno, y capturan fondos, por lo general provenientes de actividades ilícitas, y no había obligación de saber quién estaba detrás de ese fondo. Como decía antes, había secreto bancario, no había intercambio de información para fines tributarios, había regímenes preferenciales o baja o nula imposición, si se quiere. Y todo eso hacía muy atractivo la utilización de estos esquemas, se derivaban fondos de una jurisdicción a otra, y luego volvían bajo la forma de un préstamo, de un aporte de capital y lo que fuera, y así reingresaba el dinero mal habido, como se dice, de una manera un poco más blanqueada. Bueno, eso contribuyó a la burbuja financiera del año 2008 y explotó en la crisis de ese mismo año. Bueno, el mismo 2009, al año siguiente, en la primera cumbre del G20, recientemente formado, se instituye la necesidad de acabar con esa práctica y el uso de paraísos fiscales. ¿Cómo se logra esto? Se constituyó el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que lo que propone es introducir la obligación de intercambiar información cuando el fisco de otro país me la pide. Primero tengo que tener un propio fisco, porque antes no lo tenía tal vez. Paraíso fiscal no necesita tener una administración tributaria. Bueno, ahora la tengo que tener, por lo menos para recabar y proporcionar la información que me pide otro. ¿Por qué? Porque estoy obligado a ello. Se hizo los denominados listas negras, donde para salir había que demostrar que cumplía con el estándar. Tenía que tener legislación doméstica, tenía que tener tratados internacionales que permitan este intercambio de información. Que cuando alguien le pide, porque es relevante para determinar la obligación impositiva de un país, ese país al que se le pide pueda brindar esta información, pueda acceder, pueda pedírsela al banco y la pueda intercambiar. Bueno, todo eso requirió hasta cambios constitucionales en alguna que otra isla del Caribe o del Canal de la Mancha. Bueno, esto fue un primer avance, porque de esa manera se acabó con el secreto bancario. Ya no me puedo esconder, bueno, esa información está protegida por el secreto bancario. Esa información está. Y luego de eso derivó en intercambio automático de información para fines impositivos en el año 2016, con el primer intercambio en el año 2017, de los cuales Argentina fue un primero, se los denominó adoptador temprano, early adopter en inglés. Fuimos 44 países los que comenzaron con eso, hoy son más de 100, si no me equivoco. Ya no tengo que pedir la información, directamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos le fluye la información que viene de los distintos fiscos nacionales, que a su vez la obtuvieron de manera automática desde cada una de las entidades financieras situadas en sus jurisdicciones. Y muchas veces cuando la jurisdicción no participa directamente porque no firmó el acuerdo, los propios bancos firman con las administraciones tributarias para brindar la información. Así arrancó esto con el FATCA en Estados Unidos en el año 2010. Es una legislación americana que dijo todos los pagos de intereses que salgan de Estados Unidos van a tener una retención del 30%, salvo que el banco al cual se le gira el dinero me informe quién es el titular del pago, quién es el titular de la cuenta al cual se va a depositar este dinero. Si es un ciudadano americano, listo, yo me encargo y no le retengo. Si no es un ciudadano americano, que me digan quién es y si no le retengo. Así que bueno, eso es básicamente lo que originó lo que se denominó luego el CRS, Common Reporting Standard, que es este mecanismo de intercambio de información automático para fines tributarios. Eso acabó ya de una vez por todas con el secreto bancario y con la opacidad y la falta de acceso a información para determinar la verdadera obligación tributaria de los contribuyentes. Luego vino, ya con el proyecto BEPS, una de las acciones era la acción 13, Common Reporting Standard, que es un tema de precios de transferencia y documentación. Hasta ahora no era posible para un fisco saber cómo se estructuraba un grupo internacional. Era difícil saber qué hacía cada componente del grupo, qué hacía la filial argentina y qué hacía el resto de las
entidades del grupo, es verdad que yo le tengo que pagar tanto en concepto de servicios intercompany, o es verdad que este préstamo me lo dieron y que la tasa de interés que debo pagar es esa. Bueno, entonces eso se acaba con la obligación de distribuir información que se presenta ante la entidad donde reside, perdón, se presenta ante la jurisdicción donde reside la entidad controlante del grupo, diciendo esta es mi estructura de grupo, estas son las funciones, riesgos y activos involucrados para cada una de las entidades, esta es la remuneración adecuada y este es el nivel de impuestos que estamos pagando. Esa información antes no la tenía el país donde reside una de las entidades que están por debajo de la controlante. ¿Por qué? Porque dicen que esa información no la podían tener, que solamente la entidad controlante la tenía, y que ellos no podían obligar a su controlante a proporcionar esta información. Bueno, esa es la excusa. Seguramente sí podían, pero no querían hacerlo. Entonces todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque desde el año 2018, si no me equivoco, fueron los primeros intercambios para el CBCR, que es el Common Reporting, para el Country by Country Reporting, que es un estándar mínimo del proyecto BEPS. La acción 3 es un estándar mínimo. Todos los países se obligan a obtener esta información de sus entidades controlantes de los grupos y a distribuirla entre todos los países donde existe una entidad del mismo grupo. ¿Sí? Así que imagínense la cantidad de información que va y viene de un país a otro, y que esa información sirve para hacer análisis de riesgo, para ver hasta qué punto se condice la declaración jurada que presenta cada contribuyente local con respecto a sus transacciones internacionales intercompany con este master file que se recibe ahora. Bueno, si no coincide, es un buen motivo para abrir una fiscalización e indagar un poquito más qué es lo que está pasando. Así que bueno, ese es un poco el trabajo en materia de intercambio de información. También hay un intercambio de información vinculado a la acción 5 del proyecto BEPS, no está en esta lámina, pero sí la mencionamos en el capítulo del tratado, que es la obligación de informar respecto de algún régimen, tipo de consulta vinculante, en inglés se denomina ruling, mediante el cual la administración tributaria se compromete a informar cuál es el tratamiento que a su criterio le corresponde a una transacción en sí, o cuál es el margen de utilidad que le corresponde a determinada tipo de actividad realizada para determinado precio de transferencia. Y eso genera un precedente porque es vinculante. Entonces el contribuyente se queda tranquilo de que nunca lo van a sí fiscalizar, pero nunca lo van a ajustar. ¿Por qué? Porque el tratamiento es que ya le anticipó la administración tributaria. Algo así como el régimen de consulta vinculante que tenemos con el artículo incorporado a continuación del 4 de la Ley de Procedimiento acá en Argentina. Bueno, muchas veces al amparo de esos regímenes vinculantes se erosiona base imponible de otro país, porque se canalizan rentas hacia ellos, eso es la erosión de base imponible, y la localización de renta, BEPS. Entonces, hay una obligación de intercambiar información sobre cuáles son las consultas vinculantes que la administración emitió. ¿A qué contribuyente se le garantizó un nivel de imposición o un determinado tratamiento impositivo que pudiera ser más ventajoso respecto del cual debería poder aplicar? Y esto, bueno, esta información se comparte para que de alguna manera sea tenida en cuenta por el resto de los países y sepan que hay un riesgo ahí de erosión de base imponible porque se favorece el contribuyente de esa seguridad jurídica que le brinda el otro país. Bueno, ahora sí me voy a detener en lo que es el proyecto BEPS, lo anticipé varias veces en lo que va de esta charla, y tiene que ver con la necesidad que el propio G20, otra vez, a los 4 años de haber lanzado, de haberse constituido y de haber lanzado el fin del secreto bancario y la obligación de intercambiar información para fines tributarios, se dan cuenta que eso no es suficiente, que siga habiendo esquemas de planificación agresivo, que siga habiendo abuso normativo y abuso de, sobre todo, convenios para evitar la doble imposición, abuso de tratado. Entonces, el G20 le pide de nuevo a la OCDE que desarrolle estándares para hacer frente a esas maniobras que tenían como principal objetivo erosionar la base, es decir, reducir el nivel de impuesto de cada jurisdicción. Había una disociación entre la generación de la renta, la creación de valor por un lado, y el impuesto. El impuesto fluía hacia jurisdicciones de baja o nula imposición, se simulaba que la ganancia se generaba allí, cuando en realidad provenía de otra jurisdicción y no pagaba impuesto en consecuencia de esa jurisdicción. Bueno, se desarrollaron entonces un plan de acción para hacer frente a este fenómeno y cada plan de acción tenía un objeto en particular.
Así vemos las 15 acciones. Básicamente la acción 1 es hacer frente a los desafíos que presentaba la digitalización de la economía. Luego voy a seguir hablando de ello porque es la única acción que quedó inconclusa. Sí tuvo recomendaciones en materia de impuesto al valor agregado, y muchos países, incluso Argentina en el año 2018, con la reforma tributaria de la 27430, introdujo el hecho imponible en materia de impuesto al valor agregado, un poco influenciado por estas recomendaciones de la acción 1, pero seguía faltando el problema principal, que es renta. Es el problema que les hablé antes. ¿Cómo hacemos para que paguen impuesto a las ganancias aquellas multinacionales que no tienen presencia física en un determinado país? Bueno, eso lo estamos por resolver, como dije antes, mañana para quienes estamos grabando, la semana pasada para quienes están escuchando esto por YouTube, luego que se suba a la nube. El 8 de octubre es el día donde se logra, calculamos, ese acuerdo global para poner fin a este fenómeno. Siguiendo con el proyecto BEPS, la acción 2, tenemos la necesidad de neutralizar los efectos vinculados a asimetrías en las legislaciones. Son las famosas lagunas tributarias, donde algunos aspectos son regulados de una manera en un país y de otra manera en otro país, que, por ejemplo, un instrumento da lugar a una renta y esa renta es considerada de dividendo, en otro país es considerado interés, o una entidad que es opaca para un país y tributa impuestos en cabeza propia, mientras que es transparente para otro país y no paga impuestos en cabeza propia, sino que lo hace el componente que está por detrás en parte proporcional. Bueno, todo esto genera abusos o llega a situaciones de nula imposición, donde, por ejemplo, hay una doble deducción, o hay deducción sin incorporación y sin imposición. Bueno, todo esto se contrarresta con determinadas medidas a nivel doméstico, legislación interna, como a su vez a través de medidas de disposiciones para incluir en convenios para evitar la doble imposición. Acción 3 son las reglas CFC. Se introduce una recomendación de gravar los vehículos situados en el extranjero que son controlados por sujetos locales. Yo tengo una controlante en Argentina que tiene una entidad en Bahamas. Bueno, en Argentina, si no estuviese la regla de diferimiento, que hoy está en el artículo 130 de ganancias, hasta distribuir el dividendo a la sociedad de Bahamas, no habría renta en cabeza del argentino, que sería el dividendo. Bueno, las reglas CFC, que son estas de la acción 3, permiten, al momento que el vehículo situado en Bahamas obtiene la renta offshore, ya grabarla en Argentina, sin esperar a la distribución de dividendos. Son reglas denominadas anti-diferimiento, que es grabarla al momento en que se genera y no al momento en que se distribuye. Acción 4, algo teníamos nosotros aquí en Argentina que tiene que ver con lo que en su momento era el artículo vinculado a capitalización exigua. Eran regímenes para limitar la cantidad de intereses que se podían deducir a la hora de determinar la ganancia imponible en materia de impuesto a las ganancias. Bueno, cambiaron un poco las reglas, pero sí la recomendación sigue para el mismo lado, es evitar la deducción excesiva de intereses en circunstancias inadecuadas, y se establece un nuevo parámetro. La legislación argentina, luego de la acción 4, también se modifica y se readecúa, pasa de un régimen de capitalización exigua, donde había una relación de 2/3 con respecto al capital. Bueno, ahora es simplemente un porcentaje de el resultado antes de intereses y antes después de amortizaciones, ¿sí? Entonces, tan solo un porcentaje de esa ganancia es la que puede, los intereses, en la medida que no superen ese porcentaje de la ganancia, pueden ser deducibles, y el resto, ese excedente, no puede deducirse. Acción 5, les comenté recién, la necesidad de contrarrestar prácticas fiscales nocivas. Por un lado, tenía que ver con esa parte de transparencia, de intercambiar los rulings que garantizaban un nivel de imposición más bajo, sobre todo vinculado a regímenes preferenciales, vinculados a convenios para evitar la doble imposición, bueno, precios de transferencia, todos esos aspectos internacionales que se les garantice un tratamiento, iban a ser objeto de ese intercambio de información automático y obligatorio. Bueno, además de eso, se pone fin dentro de la acción 5 a los esquemas abusivos, ¿sí? Regímenes preferenciales nocivos, que son aquellos que permiten la captación de inversiones o de activos con fácil movilidad que permiten desviar las rentas desde un lugar a otro. Se introdujo entonces el concepto de sustancia. Un régimen, para que sea admitido, tiene que requerir sustancia por parte del sujeto que se acoge al régimen. Si no, es una mera estructura que permite canalizar ganancias de un lugar a otro sin que genere actividad económica, y por lo tanto
afecta la imposición de otros países. Bueno, eso se contrarrestó, se evaluaron infinidad de regímenes, más de 100 regímenes en casi 70 países, 80 países, y se abolieron los que eran considerados nocivos por justamente no requerir sustancia. No es lo mismo tener, por ejemplo, tenemos nosotros en Tierra del Fuego un lugar donde hay actividad, donde se ensamblan determinados productos y genera actividad económica. Eso es un esquema que no es nocivo, pero sí puede haber un régimen en Europa de patent boxes, donde las recetas para medicamentos, medicinas, las farmacéuticas, transferían los intangibles de un país a otro, y entonces las regalías que fluían por la explotación comercial de ese intangible, de esa fórmula, de esa receta para el medicamento, en vez de ir a Alemania se iba a Holanda, o se iba a países, a Luxemburgo, o se iba a Irlanda. Bueno, esos eran regímenes de patent box bastante nocivos. ¿Por qué? Porque no se desarrollaba, no había investigación y desarrollo en esos países, sino que los había en Alemania, los había en Francia, y fluía el intangible a un precio irrisorio, lo adquiría una empresa, una entidad controlada por el mismo grupo, y luego los dividendos, perdón, las regalías fluían hacia allá y posiblemente no tributaban o lo hacían de manera más baja. Entonces eso se le puso fin con la acción 5 del proyecto BEPS. Acción 6, algo mencioné hace un rato con el abuso de convenios, es tratar de exigir la aplicación de un convenio cuando no es adecuado, un sujeto de un país que quiere forzar la aplicación de un convenio entre otros países que no tiene nada que ver con él, que no es residente. Bueno, eso se puso fin, un montón de disposiciones para introducir en los convenios, basadas sobre todo en conceptos de sustancia por sobre la forma, o realidad económica, o desde propósito principal. Bueno, esa es la idea, es contrarrestar los beneficios en circunstancias inadecuadas, cuando se orquestan un montón de transacciones que tienen como principal fin evadir el impuesto a través de el convenio y los beneficios que un convenio para evitar la imposición propone. Acción 7 tiene que ver con la figura de establecimiento permanente, cómo se nocionan las bases imponibles, porque se abusa de la figura de establecimiento permanente, no calificando como tal, y recordemos, el establecimiento permanente es el que permite la imposición en la fuente. En ausencia de un establecimiento permanente no hay imposición alguna en una jurisdicción. Después, ya yendo más rápido, acciones 8 a 10 tiene que ver con precios de transferencia, que la determinación de las transacciones, el valor asignado, se vinculen con la creación de valor. Acción 11, simplemente una cuestión estadística, como identificar el impacto de las medidas BEPS y saber cuál es la evasión que hubo hasta el momento y cómo se contrarrestó con las nuevas medidas que se desarrollaron con las otras acciones. Acción 12 tiene que ver con regímenes de divulgación obligatorio sobre esquemas de planificación agresivo, algo que Argentina hizo un poquito más tarde, recién el año pasado con la resolución 4838 de la AFIP, que obliga a los contribuyentes a informar qué esquema agresivo, sobre todo de carácter doméstico e internacional, implantó y que pueda presuponer una situación abusiva. Acción 13, ya les comenté, la obligación de intercambiar de manera automática información sobre la estructura de los grupos para precios de transferencia. Acción 14, es la única pro-contribuyente acá. Esta medida permite aceitar los mecanismos de resolución de controversias para hacerlos más eficientes y asegurar que la imposición sea la adecuada y que no haya abusos por parte de las administraciones tributarias, donde no respetan los compromisos asumidos en los convenios para evitar la doble imposición y no solo permiten doble imposición, sino que permiten una imposición inadecuada o más gravosa de la necesaria. Por último, acción 15 es el instrumento que permite receptar dentro de la red de tratados para evitar la imposición todas las recomendaciones de las acciones anteriores que tienen que ver con convenios para evitar la imposición. Entonces es un instrumento de enmienda que actualiza la red de tratados para llevarlos al estándar internacional. Argentina firmó este último tratado en el año 2017, todavía no entró en vigor, así que esperamos que lo haga pronto, así se actualizan los convenios y se protege un poco más la base imponible y se pueden contrarrestar las situaciones abusivas. Y ahora sí, para terminar, y teniendo en cuenta que ya el tiempo avanzó mucho, les voy a comentar sobre lo que les hablaba recién, la solución global para hacer frente a los desafíos de la digitalización de la economía. Les comentaba recién que la imposición en un país solo ocurre cuando hay una presencia física suficiente, una presencia tributaria, que no es ni más ni menos que la figura del establecimiento permanente, que es algo que, como les comenté, se desarrolló o se diseñó y se introdujo en la legislación impositiva hace 150 años, en lo que en aquel entonces era la Confederación Alemana. Estamos hablando del año 1960 en adelante. Bueno, se introdujo en los convenios para evitar la imposición, en los convenios, en los modelos, pero sigue vigente. Y ya no es
no se condice con la modalidad de negocios. Hoy por hoy las multinacionales realizan transacciones de un país a otro sin necesidad de contar con nuestro recinto permanente, entonces no hay imposición. Para que haya imposición hace falta cambiar el nexo y la manera de atribuir renta a cada jurisdicción. Para eso se están desarrollando varias medidas, y esto es también a pedido del G20, que lo hizo en el año 2017. Los países se comprometieron a desarrollar una solución global que se va a presentar, como dije, recién el día de mañana, viernes 8 de octubre de 2021, y que supone un acuerdo de al menos 140 países que están participando de esto. Veremos si todos lo acuerdan o si alguno se queda afuera. ¿En qué consiste esta solución global? Tiene dos pilares. Pilar 1, que son nuevas reglas de nexo y atribución de rentas, lo que decía recién, cómo hacer frente a la ausencia de presencia física y cómo someter a imposición en ausencia de este. Y el pilar 2 lo que propone es eliminar las jurisdicciones de bajo nivel de imposición. Quiere establecer un nivel mínimo de imposición para que cuando alguien abusa a través de un esquema o una estructura fiscal agresiva, abusa de la imposición baja o nula de una jurisdicción, otro país más preocupado pueda gravar la diferencia entre el efectivo impuesto pagado en la jurisdicción baja o nula y el impuesto mínimo que se acuerde, que será algo así como el 15%, todavía no está definido. Así que bueno, preferiría detenerme aquí y no comentarle bien los detalles de la solución global, salvo que me digan que hay tiempo, si no lo cerraría aquí y les agradezco por su atención. Realmente muy, pero muy interesante, Carlos, todo lo que nos estás comentando, y seguramente ahora vamos a escucharlo a Jorge, que va a complementar un poco todo para que puedan entender nuestros alumnos bien sobre este tratado que están lanzando ustedes. Así que Jorge, te escuchamos. Tengo una pregunta para Carlos. Antes de abordar la parte... he visto mucha literatura jurídica vinculada con la posibilidad de instrumentar a nivel internacional acuerdos que de alguna forma generen una fiscalidad internacional que de alguna forma resguarde las soberanías fiscales de cada uno de los países, a través de lo que es más parecido al convenio multilateral que tenemos nosotros. Una descripción muy interesante la realizó precisamente Adolfo Giannicelli, cuando citando, ¿no es cierto?, a Dino Harach, que tomó un modelo mexicano, y ese modelo mexicano fue donde se adaptó el modelo del convenio multilateral argentino, incorporó una forma de evitar la doble imposición desde un modelo de distribución de renta. De alguna forma, un sistema multilateral de distribución de bases imponibles que evite la doble imposición, pero resguardando las soberanías fiscales. ¿Qué evolución hay en esto? Es muy atinada la pregunta porque de eso se trata el pilar 1 del acuerdo, lo que les hablaba recién de cómo atribuir renta en ausencia de un nexo o una presencia física. Justamente, no lo compartí en pantalla, pero si quieren lo vuelvo a compartir en qué consiste el pilar 1. A diferencia de lo que acabas de mencionar, ya no habría un resguardo de la soberanía. El régimen del importe A, del pilar 1, lo que dice es, bueno, la renta global de un grupo económico, de una multinacional, compuesta por varias entidades, voy a determinar, voy a consolidar los estados contables, voy a llegar al impuesto, a la base imponible. Esa base imponible, yo voy a decir que no va a estar toda sujeta a impuestos. No es toda la ganancia neta la que va a estar sujeto a este régimen de reparto que les mencionaba. Es solo la renta no rutinaria. ¿Y qué es la renta no rutinaria? Bueno, tiene un análisis desde un punto de vista de precios de transferencia, pero sería muy complejo abordarlo en entidad por entidad o grupo por grupo. Entonces, una convención o un acuerdo entre caballeros, como se puede llegar a decir, que es lo que queda plasmado a partir de mañana, es la ganancia aquella que excede un retorno sobre ventas del 10%. Entonces, si vos vendiste 1.000.000 y ganaste
120.000, tenés un retorno superior al 10%. ¿Sí? Tenés, de hecho, un retorno del 12%. Entonces, ¿cuál es la ganancia neta? Todo lo que excede la ganancia rutinaria. Los 10 puntos porcentuales son rutinarios, los 2 puntos extra son no rutinarios. Entonces, esos 2 puntos porcentuales es la torta. ¿Y cuánto de la torta se va a repartir? Solo una porción de la torta, no toda la torta. Y todavía no se definió, se va a definir mañana entre el 20 y el 30%. Eso es lo que públicamente está disponible desde el 1 de julio, que es el primer acuerdo que hubo entre caballeros, entre los 140 países. Dijeron que, bueno, vamos en ese rumbo, después lo definimos, entre 20 y 30 es la torta, la porción de la torta que se reparte. ¿Cuánto entre 20 y 30 se va a definir mañana? La mayoría de los países desarrollados quieren que sea tan solo 20. Los países en vía de desarrollo queremos que sea del 30. Bueno, tal vez quede en el 25, capaz que quede en el 20, capaz que quede en el 30 o cualquier otro número entre medio. De eso, entonces lo que se reparte es esa porción de la torta, entre el 20 y el 30%, a definir. ¿Entre quiénes? Entre todas las jurisdicciones donde hay un mercado. No me gusta dar nombre de empresas, pero imagínense una multinacional que vende un líquido de color negro y tiene una etiqueta roja, ¿sí? Y está situada en Estados Unidos, la multinacional. Obviamente a Estados Unidos no le conviene que la torta sea grande porque lo que tributan en las jurisdicciones donde se consume esa botellita con líquido negro, van a poder tributar, mejor dicho, va a tener que la multinacional pagar impuestos en esos países donde se consume esa botella, que se consume en casi todos los países. Y el impuesto tributado de cada uno de estos países va a tener que ser contrarrestado contra la base imponible allá, o con el impuesto a ingresar en Estados Unidos. Es un crédito de impuesto. Cuanto mayor es la torta, mayor es el impuesto, mayor es el crédito que tiene que dar la multinacional. Por eso, la intención de los países donde se encuentran estas multinacionales de que la tajada sea lo más chica posible. Pero el sistema de reparto es cuánto le corresponde a cada mercado, es en función de las ventas, es ese reparto que se asemeja mucho al régimen del convenio multilateral. Pero ya no se miran ingresos y gastos, sino que se miran solamente ingresos. Entonces se van a ver los ingresos brutos del grupo, cuánto representa el mercado argentino respecto del mercado mundial y el 1%. Bueno, de la torta esa, solo el 1%. Entonces, ¿cuál es el 20% de los 2 puntos porcentuales? Es 0,04. ¿Sí? Bueno, de esos 0,04, ¿Argentina cuánto tiene? El 1%, porque es la proporción que tiene dentro del mercado mundial. Entonces, Argentina, ¿cuál es la base imponible de esa multinacional de líquido negro? Va a grabar el 0,004, no, 0,004, que sería el 1% del 20% de esos 2 puntos porcentuales que exceden lo rutinario. Esa es la manera en que se va a someter a imposición, bajo el pilar 1 de la solución global, a las multinacionales que operan en todo el mundo y que no cuentan en todo el mundo con presencia física. Ese es el desafío que impone, que presupone la globalización y la digitalización de la economía. Acá no lo vemos con la digitalización porque venden un producto físico, que es una botella líquido, pero imagínate contenido de streaming, publicidad online en plataformas digitales y cualquier otro servicio digital que se les pueda ocurrir. Bueno, esos todavía necesitan presencia de la multinacional que despacha bebida desde un lugar a otro del planeta. Ese es el nuevo régimen de reparto. No es el fractional apportionment que muchos proponíamos de los países en desarrollo, pero se asemeja un poquito, aunque no sea con toda la torta, sino que tan solo sea una porción bastante chica de esa torta. Gracias por la pregunta y espero haber sido claro. Es un tema muy complejo, lo traté de sintetizar al máximo. Y eso, algo que no comenté, y es donde se pierde la soberanía, que era algo que mencionabas, tiene que ver con el arbitraje. Todo esto está sujeto a arbitraje. No solo a cuánto de la torta me corresponde, qué tamaño tiene la torta, cuál es la ganancia global del grupo multinacional. No solo eso. Algo que ya existe y que todavía no estábamos comprometidos, que es precios de transferencia, de nuevo. El resultado global del grupo se compone de los resultados de cada una de sus entidades. Cada resultado de sus entidades está incidido por las transacciones que se realicen entre sí, las relaciones intercompany. La base imponible se ahueca a través de consumos que se hacen unos de otros o prestaciones de servicios uno con otro y que son remunerados. ¿Cómo se valora esto? Con precios de transferencia.
Un país puede hacer un ajuste por precio de transferencia. ¿Qué pasa si el otro país no lo hace? No hace el ajuste correlativo, que en términos de convenio para evitar la doble imposición es el apartado 2 del artículo 9. Argentina ajusta a la filial argentina por los precios de transferencia, se espera que el otro país haga un ajuste inverso a la entidad de ese otro país. Porque la suma da cero. Lo que sube acá tiene que bajar acá. Es un sub y baja. Acá está nivelado. Si hago un ajuste para arriba, acá tiene que bajar. Si acá no baja, se mantiene acá, hay doble imposición con ese incremento de la base imponible. Eso Sería lo más, está sería lo sujeto a más arbitraje. parecido, sería lo más Eso está sujeto parecido, a arbitraje. claro, sería lo más parecido al coeficiente, que en definitiva también está sujeto a un arbitraje, que es la comisión arbitral, que es la comisión de arbitraje más grande que tenemos en la República Argentina. Sí, pero acá el arbitraje es entre dos países, ahí son entre dos jurisdicciones dentro del mismo país, y el árbitro lamentablemente no es la comisión arbitral, compuesta por los propios jurisdicciones interesadas. El árbitro es un privado. Entonces estamos dirimiendo cuánto va a pagar de impuestos, porque aparte hay alícuotas diferentes. Acá las alícuotas de ingresos brutos son relativamente similares, relativamente. Imagínense una transacción entre Argentina y Barbados, donde en Argentina pagan el 30% y en Barbados capaz que pagan el 3, 4. Y el árbitro dice, no, la ganancia, el ajuste de Argentina está mal, corresponde la declaración jurada que se hizo en Barbados. Y la diferencia tributa al 3 en vez de no al 30. ¿Y quién lo define eso? Un árbitro. ¿Y el árbitro qué es? Privado. Y yo no quiero hablar mal de la imparcialidad que pudiera tener ese árbitro, pero alguna sospecha puede caer. Y eso que yo tengo una posición respecto al arbitraje bastante más flexible que otros, pero al menos sí es un renunciamiento a la soberanía. Hoy por hoy, y yo no parto del convenio multilateral en materia de ingresos brutos, yo parto de impuesto a la renta, donde hoy por hoy Argentina, su red de tratados para evitar la doble imposición, no tiene cláusula de arbitraje. Argentina tiene un procedimiento de acuerdo mutuo, y si no se pone de acuerdo con la autoridad competente en otro país, no está obligada hacer el ajuste correlativo. ¿Sí? Habrá doble imposición, lo lamentamos por el contribuyente, pero no hay nadie que me obligue a mí a hacer ese ajuste si yo no estoy convencido que ese ajuste está bien hecho. Con el arbitraje, por más que no esté convencido, va al arbitraje y lo decide alguien más, y puede que no me guste ese resultado. Y en ese caso quedaría encuadrado entre lo que es el 75, inciso 24 de la Constitución, que es la delegación de una competencia a un órgano externo. Sí, pero lo haces a través de un tratado, tratado aprobado por ley, habría que ver si alguien tilda de inconstitucional. Hasta ahora Argentina tiene un montón de cláusulas de arbitraje en materia comercial, los famosos pronunciamientos del CIADI en materia de inversiones. Claro. También tiene arbitraje en materia comercial en un montón de acuerdos comerciales en el marco del GATS. Y nadie tildó de inconstitucional esos mecanismos de resolución de controversia vinculantes y obligatorios, tal como se propone para acá en lo que hace al importe A y cuestiones relacionadas con el importe A que no son ni más ni menos que ajustes de precio de transferencia. Hoy Argentina en materia impositiva no está obligada a eso. Se pierde el terreno, se pierde soberanía, si se acuerda esto mañana, si se acordó esto la semana pasada, porque a partir de entonces, al menos para las entidades vinculadas al importe A, que no son todas, el importe A yo recién te expliqué que es un régimen de reparto, pero ¿para quiénes? Solo para las multinacionales que tienen ingresos brutos globales de 20.000 millones de dólares. Perdón, de euros al año. No son muchas, de hecho son un poquito más de 100. Solo 100 multinacionales van a estar acogidas al régimen del importe A. ¿Y al resto? Bueno, no, al resto no, pero a esas 100 se les va a aplicar arbitraje. Y algo más, para aplicar este mecanismo de reparto del importe A, los países eliminan toda legislación como un impuesto al servicio digital o se abstienen de introducir una legislación nueva. Argentina prácticamente no tiene un impuesto específico a los servicios digitales, pero hay países que sí, los tienen que eliminar. ¿Y para quién lo eliminan? ¿Para esas 100? No, lo tienen que eliminar para todos. Ese es parte del deal que se va a acordar tal vez mañana.
Muy interesante, Carlos, todo lo que estás explayándote sobre la pregunta que te hizo Jorge. No sé si vos, Jorge, querés agregar algo más, No, hacernos algún otro comentario sobre la obra, el tratado. sí, sí, ahora, bueno, realmente lo quería aprovechar a Carlos porque tenerlo y tener el privilegio de que de primera mano nos dé información que es vital, creo que suma y suma mucho. Así que realmente contar con él es un privilegio. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y bueno, hoy ahora en este momento les quiero presentar la obra y quiero básicamente informarles el contenido medular de esta obra. Es una obra colectiva, está desarrollada en 3 tomos, somos 73 autores, he tenido el privilegio de dirigirla, ha sido coordinada por Juan Ignacio Nigrelli y por Eduardo Laguzzi, y la verdad que la labor desarrollada junto a la editorial La Ley, que ha captado el objeto de la obra para precisamente generar un refresco en lo que es la tributación, incorporando las tensiones de las administraciones tributarias con los contribuyentes, me parece que es un rasgo distintivo en esta nueva evolución, la cual se complementa con parte de lo que dijo Carlos, parte de lo que incorpora Adolfo con la digitalización, parte de lo que dijo también Gabriel con la economía circular. Y en definitiva, cuando desarrollamos un poco el concepto de lo que iba a ser la obra, la planificamos desde una visión más amplia de lo que era la mirada del derecho tributario. No porque fuese sesgada, sino porque necesita necesariamente, valga la redundancia, actualizarse. Y esa actualización viene no solamente de mano de las nuevas tecnologías, sino también de las nuevas interpretaciones y de la evolución de las interpretaciones que da la jurisprudencia. Las administraciones tributarias han evolucionado en paralelo a la evolución de la legislación, en paralelo a la legislación de la jurisprudencia, y esto nos permite de alguna forma integrar un modelo, integrar también un método de estudio, donde no solamente se analice la tributación en sí, sino que se vaya un paso más atrás. Y el paso más atrás implica comenzar a analizar el derecho financiero. El derecho financiero desde las teorías que van creando el derecho financiero. Porque esas teorías de alguna forma van incidiendo, impactando, como bien lo dijo Carlos, en nuestro sistema financiero, en nuestro derecho financiero, en nuestro presupuesto. Y desde esa lógica se van diseñando políticas financieras y políticas tributarias que de alguna forma van determinando el modelo de la legislación tributaria, el modelo de las administraciones tributarias, el modelo de los presupuestos públicos. Así que entonces el libro, la obra, comienza precisamente con la evolución del pensamiento financiero, allá lejos, cuando comienza el derecho, y el derecho comienza como una esencia del derecho privado. El derecho comienza en sus primeros aspectos como una interpretación de lo que era el derecho civil para luego evolucionar al derecho comercial. Los griegos y los romanos aplican en esta concepción del derecho la teoría del contrato, precisamente porque la teoría del contrato tenía que ver con asegurar seguridad. Y esto tiene que ver con el origen de la teoría del beneficio. Este concepto de asegurar, ustedes piensen que en el fisco romano, el concepto de hacienda pública tenía que ver con el lugar donde se colectaban los recursos, que eran los recursos privados del emperador. Roma evoluciona en 3 generaciones, monarquía, república e imperio, hasta que llega, cuando consolida el imperio, en los lugares dominados por el imperio, tenían las haciendas públicas. Las haciendas eran el lugar de colecta del tributo, que era
un tributo oblado por cuestiones de seguridad. Eso iba al fisco. El fisco era el patrimonio privado del emperador. Y esta evolución va marcando que cuando cae el Imperio Romano, aparece la Edad Media con las poliarquías, o sea, el conflicto precisamente por no existir un poder centralizado, que luego en la Edad Moderna da lugar a las monarquías, y con las monarquías se comienza una nueva evolución del derecho, donde ya el derecho deja de ser privado y comienza la primera integración del derecho público. Ahí aparece desde el derecho financiero la posibilidad de establecer lo que va a ser el Estado y el patrimonio del rey como conceptos separados. Y este concepto de derecho público fue muy bien descrito por Oreste Ranelati en 1850, cuando hace la primera obra de derecho administrativo, que fue lo que incorpora Marienhof y trae al derecho nacional. O sea que esta evolución del derecho nos permite incorporar que desde el derecho privado comienza a abrirse una rama de derecho público, y desde esa rama de derecho público comienza a tomarse una especialidad financiera. Y en esa especialidad financiera se toma el principio de partida doble también de Fray Luca Paciolo para precisamente diseñar los primeros presupuestos, que lo hacen los mercantilistas, desde lo que implicaba, como dijo Carlos, el origen de una renta global producto del comercio, atesorado en oro, vinculado precisamente con la conquista de un nuevo mundo y el comercio de ultramar, que da lugar en ese mismo acto a las revoluciones americanas, coincidente con la caída de las monarquías absolutas en Francia, por ejemplo, y ahí se consolida desde el derecho público la primera generación de garantías constitucionales. Esa primera generación de garantías constitucionales, tan importante, da lugar a los constitucionalismos en América. Y ahí es donde comienza a vincularse el derecho financiero, el derecho administrativo, y desde el derecho administrativo es donde comienza a concebirse la idea del tributo, pero desde una idea administrativista y en esa primera generación de derechos constitucionales vinculadas con un Estado neutral. Este Estado neutral tenía precisamente que ver con quitar las atribuciones al rey y generar desde el presupuesto cargas esenciales que vinculen la educación, la salud, o sea, la evolución de la sociedad en un estado de felicidad que, por ejemplo, hablaba Jeremy Bentham como una evolución propia del derecho, y desde ese lugar aparece John Stuart Mill, que John Stuart Mill define como la evolución del principio de equidad tributaria que está incorporada en nuestro artículo 4 de la Constitución Nacional, un concepto que lo aparta del derecho administrativo clásico y tiene que ver con una equidad por capacidad. Es decir, la primera generación de derechos constitucionales, cuando habla de equidad e igualdad, se vincula precisamente con la Revolución Francesa, donde todos son iguales ante la ley, donde no hay distinciones por rango, que lo toma la Asamblea del año 13, pero esta evolución desde ese principio del contrato o evolución del contrato pasa a la teoría del sacrificio. La teoría del sacrificio da lugar al principio de capacidad contributiva, y con el principio de capacidad contributiva y el principio de realidad económica se comienza a crear una nueva rama de derecho que es el derecho tributario, y ahí se separa del derecho administrativo. Y en esta evolución, desde el derecho administrativo, el derecho tributario avanza desde lo que es la transformación de una economía agraria, una economía industrial, las secuelas de la Primera Guerra Mundial, lo que dijo Carlos, la creación de los organismos, los primeros organismos internacionales tendientes a evitar las tensiones entre países, y desde esa lógica el mundo comienza a crear una nueva dinámica. Alemania, posguerra, necesitaba nuevos recursos, entonces Enno Becker, que fue quien interpreta el Código Fiscal alemán en 1919, toma un concepto propio de un fallo de la Corte de Nueva York, que es Wood versus Bottom de 1865, que desarrolla la teoría de la penetración en materia comercial. La teoría de la penetración en materia comercial, que tiende a evitar
actos ilícitos de las personas jurídicas, es tomado para desarrollar el principio de realidad económica, un poco conceptualizando lo que es hoy el artículo 144 del Código Civil y Comercial. Y desde esa lógica, en la Escuela de Italia, la Escuela de Pavia, con Benvenuto Grisciotti, toma todos estos antecedentes para, desde su discípulo Dino Harach, incorporarlo en la República Argentina y incorporar dentro de la legislación de procedimientos tributarios el principio de realidad económica. Por ejemplo, nosotros utilizamos el principio de realidad económica, como dijo Carlos, el principio de realidad económica fue un dato esencial en el fallo del 2 de septiembre del fallo Molinos de Corte, que revitaliza un fallo anterior que es Parque Davis. Y lo hace desde el concepto de realidad económica, y es ahí donde el derecho tributario se separa del derecho administrativo. Por ejemplo, en España, que son administrativistas en este concepto, ellos siguen el principio de realidad jurídica, y el principio de realidad jurídica aborda por lo que es la teoría de la simulación contractual, que está también incorporado en el derecho civil, en nuestro Código Civil y Comercial argentino, lo cual implica que no hay una presunción de omisión, una presunción de defraudación, como permite el principio de realidad económica, sino que es el fisco quien tiene que hacer una impugnación a través de la teoría de la simulación contractual para poder impugnar una declaración jurada por realidad jurídica y establecer una determinación tributaria. O sea, los sistemas y esta evolución de sistemas, de alguna forma, modifica también las administraciones tributarias. La primera generación de administraciones tributarias en la República Argentina tiene que ver con la Constitución de 1853, donde el eje presupuestario pasaba precisamente por los ingresos aduaneros. La evolución posterior y la crisis de 1930 generó la incorporación de los principios incorporados por la escuela de Alfred Marshall en Cambridge, que fue el profesor de Arthur Pigou, que crea los tributos de ordenamiento, y formó a John Keynes. Y de alguna forma, en esa evolución, sumado a lo que significó la incorporación de los tributos provenientes de las personas jurídicas con Enio Becker, porque en definitiva el principio de realidad económica para Enio Becker significa si una persona física o una persona jurídica realizan un hecho imponible, las dos deben pagar, no están beneficiados. Esto amplió la cuenta recursos de los presupuestos y modificó las administraciones tributarias nacionales. Por eso, para los años 30, se crea la Dirección General de Impuestos a los Réditos. Y ahí comienza una distinta distribución y una distinta conceptualización de lo que son las administraciones tributarias. En los años 50 se vuelven a modificar y esa modificación implica lo que es la actual configuración de las administraciones tributarias por funciones, donde existe una función de fiscalización vinculada con el poder de policía del Estado. O sea, y es la propia jurisprudencia la que ha determinado los criterios de poder de policía. Un primer fallo, Salaverita Podestá, de 1887, donde dice que el poder de policía del Estado, en el contexto de ese Estado neutral, se vincula únicamente a la seguridad, salubridad y moralidad. Una segunda evolución vinculada con el constitucionalismo social de posguerra y la incorporación de un Estado regulador, consolidado en distintos fallos, desde Ercolano en los años 20, vinculado con los congelamientos de alquileres, o Unanue y Díaz Vélez, que tiene que ver con la incorporación del principio de equidad tributaria en materia progresiva, es decir, la progresividad tributaria como concepto, como eje del concepto de capacidad contributiva, consolidado de alguna forma también en el fallo Sine Callao de 1960, cuando se limitan o se garantizan los modelos de regulación económica con fines de poder de policía del Estado. Entonces ahí va definiendo las calidades del poder de policía. Por eso las fiscalizaciones tienen que ver en parte con los conceptos propios de la administración, o sea, el deber de colaboración que tiene el contribuyente, pero además la función de control indelegable
que tiene el Estado en materia de cumplimiento del control, artículo 944, y que es irrenunciable, artículo 944 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta evolución nos lleva a la tercera generación, donde nos encontramos, de garantías constitucionales, donde nos encontramos ya con la incorporación de un Estado netamente desregulador, donde la función de control del poder de policía fiscal no solamente se limita a los aspectos propios de los contribuyentes, sino también a las externaciones que va a hacer el propio Estado, lo cual se comienza a vincular con nuevos modelos internacionales que comienzan a partir del año 1978, cuando la República Argentina muta su concepto de renta territorial en el impuesto a las ganancias para comenzar a aplicar el concepto de renta mundial, donde esto de alguna forma, incorporado por ejemplo, lo que nos hablaba Carlos, los precios de transferencia, que se incorpora a través de la ley 25063 en los años 90, que generó básicamente un desfinanciamiento en la cuenta recursos de unos, no me acuerdo si eran unos 3.000 millones de dólares, en ese momento era un hueco importante, generó en paralelo el aumento del IVA. Por eso, si nosotros vemos cómo es los efectos económicos y cómo esto incide en las administraciones tributarias y cómo incide en la economía en general, vamos a ver que en 1975 teníamos un impuesto a las ventas que era del 8%, pasa en 1975 al impuesto al valor agregado en un 11%, ese luego evoluciona al 16, 19, hasta el 21%. En la medida en que se han producido transformaciones desde las políticas tributarias, se han modificado básicamente la cuenta de recursos y la cuenta de recursos del presupuesto, y la cuenta de recursos del presupuesto ha hecho sistemas tributarios mucho más regresivos de los que teníamos acostumbrados. Y este concepto, de alguna forma, también se complementa con, porque evidentemente estos modelos han generado modificaciones trascendentales en los presupuestos financieros, manteniendo alta la cuenta de gastos, pero reduciendo la cuenta de recursos, lo cual ha generado también que se haya desvirtuado no solamente el artículo 4 de la Constitución Nacional, sino también el artículo 75, inciso 30, porque en oportunidades, por cuestiones de política monetaria y no política financiera, se ha recurrido a modelos de endeudamiento, tal como lo colectó y lo detectó el fallo Olmos, modelos de endeudamiento que en definitiva han sido perjudiciales para la esencia y el núcleo del derecho financiero nacional. Y eso, en un punto, ha coexistido con toda la evolución que decía Carlos de la planificación fiscal internacional agresiva, donde la planificación fiscal internacional agresiva es muy nociva dentro de lo que es la cuenta de recursos públicos, porque no solamente crea posiciones dominantes dominantes en el mercado interno, sino que además crea un peso tributario sobre las pymes nacionales mucho más alto que las saca prácticamente del mercado. En los hechos, este tipo de planificación fiscal agresiva sin control, con eje muchas veces en territorios de baja actividad o baja tributación, procura, digamos, que empresas con domicilio principal en el extranjero puedan hacer uso de estos modelos de inteligencia, trabajar a pérdida en el mercado interno, lo cual genera una posición desventajosa, una posición comercial desventajosa para las pymes nacionales, generando lo que se llama captura de mercado. De alguna forma eso fue receptado por el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuando dice que se deben controlar las posiciones monopólicas de mercado, y creo que es un poco el camino que nos decía Carlos para encontrar soluciones a este sistema. O sea, toda esta evolución nos permite de alguna forma entender que las actividades de las administraciones tributarias están en oportunidades cercenadas por las políticas tributarias. Porque las políticas tributarias son las que en definitiva van a definir la legislación tributaria. La legislación tributaria va a definir
de alguna forma, el éxito o fracaso de las administraciones tributarias. El éxito o fracaso de las administraciones tributarias va a definir el cumplimiento de las metas presupuestarias, y el cumplimiento de las metas presupuestarias va a definir, de alguna forma, también los cumplimientos del presupuesto público. Esto es la introducción dentro del título 1. Después abordamos también economía circular, como dijo Gabriel, porque nos pareció un capítulo muy interesante a partir de una experiencia que tuvimos con Gabriel, por el desarrollo que se está haciendo de la economía circular, precisamente en los Países Bajos, en Alemania, en el norte de Italia, lo cual nos obliga a adelantarnos a los efectos que esto tiene, porque una de las cuestiones esenciales es precisamente lograr la transformación de una economía lineal hacia una economía circular desde la perspectiva financiera, es decir, a través de modelos de subsidios y modelos de recursos. Pero esta perspectiva financiera, a través de recursos y gastos, no puede ser traumática para el presupuesto. Por eso debe ser un trabajo inteligente, un trabajo profundo, un trabajo armonizado, que genere cambios en la conducta de los contribuyentes sin generar traumatismos financieros y presupuestarios. Nos pareció un punto importantísimo. En esta evolución, bueno, también tratábamos todo lo que es el derecho financiero en sí. Después, con Lucía López Parga, desarrollamos todo lo que es la clasificación del derecho tributario. Después, el capítulo 2 del título 2 desarrolla los principios que rigen, los principios constitucionales que rigen el sistema tributario nacional, en su evolución de garantías primera, segunda y tercera garantía constitucional, donde se deben articular precisamente la interpretación final que hace la Corte de cada uno de los hechos imponibles generados desde la legislación tributaria para básicamente desarrollar un sistema tributario mucho más equitativo, en línea con lo que son los objetivos de la Constitución, precisamente de desarrollo y de crecimiento. El capítulo 3 se divide en dos secciones, Derecho Tributario Sustantivo, con Simón Estriga y Ernesto Gómez Amocola, donde desarrollan toda la relación jurídica tributaria, desde el hecho imponible hasta su extinción final, con toda la jurisprudencia vinculada. Y ese mismo capítulo tiene un segundo apartado, una segunda sección, que aborda todo lo que es inteligencia artificial. Y esto está desarrollado por Adolfo Giannicelli. Y en este capítulo de inteligencia artificial, Adolfo nos enfoca sobre lo que son los desafíos del mundo en este nuevo milenio. Las plataformas, la economía digital, la digitalización de toda la economía, y cómo todos estos nuevos conceptos van a relativizar, o ya están relativizando, las rígidas estructuras conceptuales del derecho tributario tal como lo venimos conociendo. Precisamente por lo que decía Carlos, una internacionalización tan profunda que de alguna forma se da lo que decía Goldsmith en algún momento cuando se refería al dualismo y al monismo internacional, que decía que, bueno, los países que se van rigiendo por un sistema dualista poco a poco van a ir cediendo sus soberanías hacia un sistema monista, y esto es un poco lo que ya estamos viendo. Y bueno, Adolfo, con el desarrollo de los sistemas predictivos, los algoritmos en predicciones propios de las administraciones tributarias y las tensiones que esto genera con los contribuyentes, nos incorpora un capítulo que es fundamental para entender lo que viene. El capítulo 6 nos habla del derecho tributario formal en sede administrativa y judicial, donde básicamente desarrollamos todo lo que es la vinculación entre las políticas tributarias, la legislación tributaria, las administraciones tributarias, la presión fiscal por fuente de capacidad contributiva, la ley de presupuesto, la autorización de endeudamiento, el marco constitucional que eso contiene, la incidencia sobre las políticas en general de materia tributaria y financiera, y los efectos de este modelo sobre cada una de las administraciones que componen nuestro sistema federal, que está distribuido en distintos órganos de poder político. Y esto nos lleva precisamente a la organización de las administraciones tributarias, porque uno de los conceptos que decía precisamente Aristides Corti, que fue uno de los que comenzó
en su origen con la Cátedra de Administración Tributaria en la Universidad de Buenos Aires, que tuve el privilegio de acompañarlos, es precisamente que cuanto mejor se formen los administradores tributarios, mejor garantías hay para los contribuyentes, porque se logra un estándar muy alto, y eso en definitiva es lo que vino a incorporar el SEAT dentro de esta carrera. Y es brillante que esto suceda, porque además, como decía hoy Gabriel, lo hemos visto a través de los años. La profesionalización de los agentes de la administración tributaria ha generado indudablemente mejores administraciones tributarias. Por eso desarrollamos los distintos tipos de organización de administraciones tributarias, los sistemas y las funciones. Tenemos el sistema operativo con todas las funciones de recaudación, fiscalización, y los procedimientos de gestión interna y externa, con toda la convencionalidad internacional que limita los poderes del fisco en función de los acuerdos y el control de legalidad, de constitucionalidad y convencionalidad que la jurisprudencia ha incorporado para todos los procedimientos que se desarrollan en el país. El sistema normativo de una administración tributaria, que tiene que ver con la reglamentación y la interpretación del alcance de un hecho imponible o de una exención, las políticas tributarias que desarrollen en función de encontrar los principios de equidad que la propia Constitución garantiza, los sistemas de apoyo de toda administración tributaria, el trabajo organizado en red y distribuido para hacerlo más sencillo y eficiente, la provisión eficiente de datos estadísticos para lograr objetivos concretos, los sistemas de dirección y control jerárquico que tienen que ver precisamente con la definición de políticas de acción de una administración que tienden a lograr una obtención de mayor recaudación con menor incidencia, y la colecta de datos que viene precisamente por las auditorías, los procedimientos de gestión institucional, que básicamente se desarrollan en lo que ya adelantaba, que es los procedimientos de gestión interna y externa. Luego de esto tenemos derecho tributario penal como una antesala a lo que viene en el tomo 2, derecho tributario intrafederal, donde Luciano Bernetti y Rubén Calvo desarrollan nuclearmente todo lo que es los acuerdos intrafederales y su incidencia sobre las administraciones tributarias y sobre los contribuyentes, y derecho tributario internacional con Adolfo Iriarte Giannicelli y Carlos Eduardo Proto, que, como vimos recién, cierra este primer tomo. El segundo tomo de la obra es un manual de procedimientos, es realmente una colección también entregada con una generosidad tremenda por cada uno de los autores. Este manual de procedimientos abre con el procedimiento de fiscalización tributaria de AFIP a cargo del actual subdirector general de fiscalización de AFIP, Julián Ruiz, sigue por el procedimiento determinativo de oficio y el proceso judicial, el procedimiento determinativo de oficio, los procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación en materia impositiva y el proceso judicial en Nación, desarrollado por Gustavo Paturlane, que también es funcionario de AFIP, el procedimiento determinativo de oficio y el proceso judicial en Ciudad de Buenos Aires con Juan Ignacio Nigrelli, que es coordinador, y Mónica Bossi, en Provincia de Buenos Aires con Sandra Maruccio, que también es funcionaria de alto rango de ARBA, y María Florencia Rosomando. En la provincia de Santa Fe, con nuestra querida Gabriela Tosini y Guido Corsolini, que es una profesional destacadísima, con quien tuve la oportunidad de compartir, yo representando al SEAT y ella representando la Unión Industrial Argentina, la audiencia pública de Amicus Curiae, por el caso ESO con Municipalidad de Quilmes. El procedimiento y el proceso en la provincia de Córdoba, con Hugo Alberto Ludueña, el procedimiento y el proceso en la provincia de Entre Ríos, con Federico Borrás, el procedimiento y el proceso en la provincia de Mendoza con Leonardo Saumel, en Salta con Sebastián Espeche, perdón, en Jujuy con Diego Colazo, en Formosa con Javier Enrique Morales, en Chaco con Ana Luz Vega Robles, en Misiones con Luciano Bernetti, en Corrientes con Fabián Boleas, en Santiago del Estero con Estela Maris Crispín, en provincia de Tucumán con Adolfo Iriarte Giannicelli y Juan Pablo Flores, en Catamarca
con Victoria Iriarte Giannicelli, Gustavo Enrique Marengo y Daniel Arévalo Boggio. Muchos de los autores que estoy mencionando en cada uno de los capítulos son funcionarios de primera y segunda línea de sus respectivas administraciones tributarias o catedráticos que ejercen su actividad profesional, tanto como abogados o como contadores, y también desarrollan la actividad académica. Procedimiento en la provincia de La Rioja con María Julieta Canovio, San Juan con María Luján Alza, San Luis con Pablo Aceta, La Pampa con Alicia Peralta y Javier Fornero. Javier Fornero es el director provincial de rentas. Neuquén con Marcos Lavilla y Laura Manzano. Laura Manzano fue directora y actualmente es vicepresidenta de la Comisión Arbitral. Río Negro con María Carolina Llano. Chubut con María Constanza Burgueño y Barguren. Santa Cruz con Matías Cabral. Tierra del Fuego con Ernesto Gómez Zamacola. El procedimiento ante los órganos del convenio multilateral con Gerardo Ratti, que es asesor del convenio, y María Laura Manzano, que es vicepresidenta. Los procedimientos municipales, y para eso tuvimos la cortesía y la gentileza de Marcelo Giampaoli y Pablo Maril, que es el secretario de Economía del municipio de La Matanza y el director de rentas del municipio de La Matanza, y el procedimiento aduanero, con Pablo Garbarino, que es vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, y Martín González Evane. Por eso en este segundo tomo es riquísimo en derecho comparado, en jurisprudencia comparada, en interpretaciones de los hechos imponibles, en las tensiones entre los fiscos y contribuyentes y en la solución de las tensiones entre fiscos y contribuyentes. Es un tomo realmente muy valioso. El tomo 3 ya abarca los tributos en particular. El capítulo 1 toma, primero, bueno, el título 1 son tributos nacionales, tributos aduaneros con Eduardo Laguzzi y Noelia Escola, impuesto al valor agregado con Antonio Crico, impuesto a las ganancias con Lucas Gutiérrez y Juan Pablo Serrano Esper, impuesto a la ganancia mínima presunta con Daniel Dubín, impuesto sobre los bienes personales, Sergio Morano. Hago una parte. Tomamos mínima presunta, pese a ya estar derogada por la ley 27260, por la vigencia ultraactiva que tiene, y nos pareció interesante incorporarla. Impuesto a los débitos y créditos bancarios con Gabriel Ludueña, impuestos internos con Jorge Aróstegui, impuesto a los combustibles con Selén Jarsum y Federico Curri. Y después entramos en los tributos provinciales, impuestos sobre los ingresos brutos, que es el recurso más importante, con Jorge Aróstegui. Ahí lo ensamblamos con la distribución de base para evitar doble imposición, que es régimen general y régimen especial del convenio multilateral, con Laura Manzano. Impuesto de sellos con Mariano Sachs, Florencia Lusinski y Manuel Balstretti. Impuesto automotor y embarcaciones deportivas con Mariana Rodríguez Álvarez. Impuesto inmobiliario con Valén Castagnini y Joaquín Perdigués. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes, impuesto que rige en pocas provincias, Juan Pablo Lanfranco Vázquez, en este caso está tomado el modelo de la provincia de Buenos Aires, y Nadia Ignatchik. Tributos ambientales con Paula Martínez Barone y Eugenia Maceió, donde, como decía Gabriel, hacen un desarrollo muy interesante entre los diversos modelos que existen en el mundo, comparando, por ejemplo, el modelo español, que es un poco la línea que sigue nuestra Constitución, que tiene que ver con la preservación del medio ambiente como pasivo, o sea, como evitar un pasivo ambiental, o como activo ambiental a resguardar, como efecto para cuantificar el hecho imponible, generando de esa forma tributos de ordenamiento. Tasas municipales, después, bueno, el otro título, el título 3, se refiere precisamente a los tributos municipales, donde tenemos la tasa de seguridad e higiene, con Marcelo Giampaoli y Pablo Barzante, que es un poco la profundización del caso, eso con Municipalidad de Quilmes, porque precisamente en este caso se aborda como uno de los puntos el artículo 35 del convenio multilateral, cuyo primer párrafo define que el contribuyente de convenio va a tener como límite la porción atribuida a la jurisdicción. El segundo, en el caso de existir más de un establecimiento, va a tener distribución de base por las reglas del convenio, o por un modelo, con un coeficiente, ¿no es cierto?, o por un modelo intermunicipal establecido al efecto. Y la tercera, que es el punto crítico, que cuando existe un solo establecimiento se toma toda la base, un poco consolidando lo que es una posición de igualdad con los contribuyentes locales, que tienen un solo establecimiento en la provincia y que para eso liquidan
la base imponible, y que en definitiva fue lo que consolidó la Corte en el fallo Eso con Quilmes. El título 6 toma la responsabilidad de las administraciones tributarias por daños al contribuyente. Y esto está desarrollado por la doctora Fabiana Jafric, que es jueza contenciosa de la ciudad, es camarista contenciosa de la ciudad, y por María Florencia Fontana. Y ellos nos incorporan un nuevo punto de detención de las administraciones tributarias, que son los daños generados por incumplimiento, o sea, por actividad lícita o ilícita de las administraciones tributarias, avanzando lo que es el principio de responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, de aquel viejo fallo Badel, hasta lo que es la actualidad por cuestiones puntuales en materia tributaria. El título 5 incorpora el régimen penal tributario en sí, capítulo 1, delitos tributarios, con Robertino Lopetegui, capítulo 2, delitos relativos a la seguridad social, con María Silvia Abro, capítulo 3, delitos fiscales comunes, con Noelia Amendola Ares, capítulo 4, con disposiciones generales aplicadas en el régimen penal del régimen penal tributario, con Rodolfo Flores y Nancy Rodríguez, y el último capítulo, procedimiento administrativo y penal nacional y provincial, con Juan Ignacio Negrelli, que también es coordinador de la obra. Esto es la presentación completa de la obra, y realmente ha sido un gusto poder dirigir a tan excelentes plumas que han refrescado en estos 3 tomos, a través del aporte de 73 autores, todo lo que es el derecho tributario actualizado, el derecho financiero actualizado, y todas las tensiones de cada una de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal del país. Así que bueno, los invito a leerlo y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Realmente una obra de excelencia, sobre todo por tanta gente, ¿no?, que trabajó con vos, tantos conocidos, que algunos son docentes, otros amigos. O sea, realmente nos pone muy contentos que puedas haber hecho esta obra en conjunto con ellos. Realmente, bueno, te agradecemos a vos, agradecemos a Carlos también Proto, y bueno, a todos nuestros alumnos, esperamos verlos en el próximo seminario nacional o internacional. Muchas gracias por participar y que tengan un muy buen día. Hasta luego.